Soy Elena, soy responsable del área de medio ambiente de Frinsa del Noroeste. Frinsa tiene dos centros de producción, uno aquí en Ribeira, en el que estamos ahora, rodeados de un enclave privilegiado, y otro en el norte de Portugal. Me incorporé a Frinsa hace ya 9 años, muy de la mano de un proyecto que en aquel entonces la compañía decidió acometer para la mejora del tratamiento de las aguas residuales que se generaban en la instalación productiva, con la construcción de una depuradora de alta capacidad con posibilidad de tratar el vertido de una población equivalente a más de 200.000 habitantes. Y esto le ha permitido a Frinsa mantener el cuidado del entorno y más concretamente del medio receptor de una forma continua. En el ámbito de la valorización de los residuos, estamos ahora mismo desarrollando un proyecto en el que vamos a transformar una parte importante de los residuos orgánicos que generamos durante la actividad en un biogás renovable y energía renovable, todo enfocado, enmarcado dentro de una estrategia de economía circular. El sector del mar tiene indudablemente una gran presencia tradicional femenina. Si bien es cierto que los puestos más técnicos, como puede ser el mío, de responsabilidad, la presencia es menor. Percibo que progresivamente estamos avanzando hacia un cambio. Gadis es para el Grupo Frinsa un cliente estratégico con el que no solo compartimos un origen gallego, sino que también compartimos una pasión por hacer bien las cosas, o un compromiso por el cuidado social, por el cuidado humano y el cuidado del entorno.